Bienvenido a su programa Palabras que Transforman, el ministerio en línea de Casa Nueva Voz. El día de hoy es un gusto que usted pueda estar con nosotros y pueda juntamente con todos los que están conectados estudiar la palabra del Señor. En este día es un privilegio poder conectarme con usted, sea que esté en su casa, en su carro, en su trabajo o donde quiera que se encuentre y que tenga la oportunidad de escuchar esta palabra, la cual Dios ha preparado directamente para usted. Lo primero que quiero declarar sobre su vida es que no importa la circunstancia que usted pueda estar pasando, usted es más que vencedor en Cristo Jesús. El día de hoy tengo la bendición de empezar una serie con ustedes, la cual he llamado Día a Día con Jesús. Esta serie habla acerca de los últimos 8 días que Jesús entonces deseo poder caminar con usted el día domingo, el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y terminar con aquel gran suceso de la resurrección a donde Jesús se levanta de entre los muertos victorioso, poderoso y un rey reinante sobre todo lo que existe. Entonces, el día de hoy quisiera que me acompañara a que juntos empezáramos una travesía, una jornada a través de los personajes, a través de los lugares, a través de los sucesos que acontecieron en esta última semana y que usted y yo a través de ellos podamos ser edificados, instruidos y fortalecidos en nuestra fe para que no importe el problema que pudiese venir a nuestras vidas, la palabra nos transforme, nos cambie y nos edifique para poder continuar siendo lo que somos, más que vencedores. Por eso el día de hoy le voy a animar a que tome sus notas, tome su computadora, tome un cuaderno, una pluma, algo en que escribir para que usted pueda de esa manera guardar esta palabra y pueda entonces repasarla para que se conviertan palabras que transforman su vida y corazón. El día de hoy comenzamos con el día domingo y el día domingo lo encontramos en la palabra del Señor. El día domingo lo hallamos en la palabra del Señor ahí en Lucas 19 del 29 al 44. Yo estaré leyendo el día de hoy de la versión Nueva Traducción Viviente, pues ella nos da la oportunidad de entender con más claridad los sucesos de ese día. Es mi anhelo, es mi deseo que quienes nos escuchen puedan entender la palabra con claridad y que venga de tal manera que cuando usted escuche la palabra, su mente pueda recibirla, atesorarla y guardarla. Una vez más, Lucas capítulo 19 y versos 29 al 44 y lee de esta manera la palabra del Señor. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania en el monte de los olivos, mandó a 2 que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan a ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Y entonces se lo llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas, sus mantos encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, dice, la multitud tendía prendas, mantos sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar
y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Y en otra versión lo dice: Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Pero dice también la Biblia, algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Es como que se estuvieran burlando. Y entonces Jesús les respondió: si ellos se callan, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Y al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar y empezó a decir: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos los lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó, porque no de tu visitación. Al comenzar nosotros a hablar acerca del primer domingo antes de la crucifixión, nos damos cuenta que ese día comienza con un gran desfile. ¿Y quiénes de nosotros no nos recordamos cuando de niños o aún de jóvenes o algunos de nosotros de adultos hemos estado en un desfile? Generalmente los desfiles nos hablan acerca de celebraciones, de victorias, de triunfos, de cosas extremadamente buenas que han acontecido. Y entonces las ciudades, las naciones, los reinos hacen desfiles para entonces celebrar a sus héroes o celebrar a algún equipo que ganó. Decirle al mundo entero que están felices por su libertad. Y es algo asombroso que el primer día en que comienza la historia hacia la cruz, nos encontramos en medio de un desfile. Pero este desfile es diferente a los demás, pues este desfile no termina como usted y yo estamos impuestos que los desfiles terminen. Pero de eso hablaré más adelantito para que pueda ver de qué manera terminó este desfile. Lo que sí nosotros podemos saber es que en la ciudad a donde Jesús está por llegar, estaban en un momento muy importante, pues se encontraba la ciudad abarrotada, llena con más de 100,000 personas, porque los hebreos, los judíos, habían venido a la ciudad para celebrar una de sus 3 fiestas anuales que venían a celebrar. Se llamaba la Pascua, y la Pascua era el recordatorio que ellos hacían de su libertad de Egipto, cuando Dios con mano fuerte y extendida les sacó de aquella tierra, los libertó del tirano llamado Faraón, y de esa manera salieron hacia la tierra prometida. La ciudad estaba completamente llena, no había espacio alguno, las calles estaban incaminables y los hoteles abarrotados y los negocios y el mercado a todo lo que podía dar, y los dueños de los negocios vendían todo lo que estaba allí. Y es en este tiempo que dice la Biblia que Jesús envió a 2 de sus discípulos a que se adelantaran, y que cuando se adelantaran iban a hallar a un burrito que nadie había montado antes, y les pidió que se lo trajeran. Entonces es necesario que entendamos
que de aquí empieza la historia. Pero usted me podrá decir, antes de comenzar, pastor, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué es tan importante para nosotros los 8 días antes de la crucifixión? ¿No serían más importantes solo el viernes, el sábado y el domingo? ¿Por qué necesitamos saber o aprender acerca de los 8 días? Porque cuando nosotros vamos a los evangelios de estos últimos 8 días en la vida de Jesús. Pues cuando nosotros vamos a Mateo, nos damos cuenta que Mateo dedica 8 de 28 capítulos a esta última semana. Cuando vamos a Marcos, nos damos cuenta que él dedica 6 de 16 capítulos para poder hablar de ella. Lucas, él solamente toma 6 de esos 24 capítulos para hablarnos acerca de este tiempo. Y Juan, el discípulo amado, toma casi la mitad de su evangelio para contarnos la historia de la semana de la pasión. Pero yo he decidido llamar esta semana la semana de la manifestación del amor. Porque cuando tú y yo empezamos a rastrear, empezamos a pasar por los eventos de esa última semana, empezamos a entender el corazón de Dios. Empezamos a ver con claridad cómo es que los propósitos de Dios se desarrollan. Porque es necesario que tú sepas que cuando hay un propósito que tienes que alcanzar, cuando hay una meta que está delante de ti, afrontar en su camino hacia la cruz. La cruz era el propósito eterno del Padre Celestial, por el cual él ya había determinado salvar, perdonar y rescatar a un mundo perdido para que tuviese acceso directo a Dios, el Padre de la gloria. Pero es necesario que entendamos que todo proceso en nuestra vida tendrá situaciones que tendremos que pasar o afrontar. Y lo mismo aconteció en este día. Pues nos damos cuenta en el día domingo que hay 3 cosas que acontecen que usted y yo tendremos que vivir. Y por eso he llamado esta palabra de la siguiente manera: porras. Pues cuando Jesús estaba en el desfile, estas 3 cosas fueron parte de este desfile que comenzó así al borde del Monte de los Olivos. Y entonces nos dice la palabra que cuando Jesús se allegó con sus discípulos y la multitud que los seguía, dice que cuando empezaron a bajar por el Monte de los Olivos, que estaba a una altura de 2 pies arriba de la ciudad, y que de ahí se veía el templo y se veía toda la hermosura y la expansión de Jerusalén. Entonces dice que cuando empezaron a bajar, empezó la gente a gritar, empezó la gente a hacer porras, empezó la gente a regocijar. Que entonces tomaban de los árboles ramas y las echaban delante de Jesús. Y entonces tomaban sus mantos y también los echaban allí delante de él. La Biblia claramente nos dice que cuando Jesús empezó a descender, la gente gritaba y decía: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y Hosana significa Jehová salva. Y entonces también necesitamos entender que decían que en los cielos, que los cielos se llenen de la gloria, y parecía que fuese las mismas palabras que recitó o que cantó aquel ángel y el coro angelical a los: Hosana en las alturas, Hosana al Rey de la gloria que ha nacido. Y entonces no es poderoso que esta ocasión, cuando Jesús vuelve a la ciudad de Jerusalén, se oigan una vez más esas mismas palabras.
Pero cuando empieza la gente en el alboroto a gritar y empieza a clamar, yo quiero decirle que dentro de ese grupo habrían tres tipos de personas. Estoy seguro que cuando la multitud empezó a seguir a Jesús, algunos estaban en el camino y puede ser que ni sabían lo que estaba aconteciendo, pero cuando vieron la gente dijeron: vamos a juntarnos, esto va para algo bueno, y se unieron a la fiesta sin saber lo que estaba pasando, sin conocer o desconocidos de dónde iba a ser el final. Tan simplemente se juntaron por el ruido y por la gente. Y hoy en día muchos siguen a Dios por el ruido y por la gente. Realmente no entienden quién es Jesús. Realmente no entienden su trabajo o lo que Él ha hecho a favor de los hombres y de las mujeres para salvarlos y transformarlos. Tan simplemente se unen porque hay ruido y porque hay gente. Pero creo que también había otro grupo de personas, y ese grupo de personas es el que yo llamo las personas que conocían o habían escuchado de que Jesús era un hacedor de milagros. Había gente en esa multitud que había escuchado que hacía 2 años atrás en Galilea Jesús había alimentado a una multitud de 5,000 con solo 2 peces y 5. Y no sabe qué, sabían que Él había levantado cojos, que había sanado ciegos, que había resucitado a muertos. Pues apenas una semana antes de este suceso, Jesús había resucitado a Lázaro de entre los muertos y le había dicho: Lázaro, sal fuera. Entonces ellos sabían que un trabajador de milagros se encontraba entre ellos, pero ellos andaban en la multitud. No tanto porque quisieran seguir a Jesús, sino solamente querían recibir algo de Jesús. Si va a alimentar, queremos estar ahí para comer. Si va a hacer milagros, que haga el milagro conmigo. Y puede hacer que como niños levantaban las manos y decían: ay, tócame a mí, yo necesito algo, Jesús. Y hay gente que sigue a Jesús solamente por una necesidad, por algo que Jesús puede suplirles. Pero entonces hay otros, y es el tercer grupo de personas, y son aquellos encuentros con Jesús. Casi estoy seguro que dentro del grupo estaría el ciego Bartimeo, a quien Jesús le había abierto sus ojos. Casi puedo asegurar que Zaqueo, aquel publicano que Jesús visitó a su casa, y él también ha de haber estado entre ellos. O pudiese ser que también María Magdalena, la mujer de quien Jesús había expulsado 7 demonios, se encontrara allí. Habría un sinnúmero de personas que se allegaron porque sabían personalmente que este Jesús había cambiado para siempre la historia de estaban allí. Y estaban allí para adorarle, para bendecirle, para exaltarle, para glorificarle. Yo creo que aún algunos de aquellos que habían sanado de lepra han de haber sido parte de los que estaban allí. El cojo de Betesda, porque sabía que Jesús había cambiado su historia para siempre. Yo quiero decirte el día de hoy que ese Jesús que le cambió la historia a estos hombres aún sigue cambiando historias. Este Jesús que tocó a aquella mujer y la libertó aún sigue cambiando gente. Jesús todavía sigue siendo el hombre que hace una gran entrada triunfal hacia tu vida y la mía para transformarnos eternamente y para siempre. Y quiero decirte que era un momento de gozo, de alegría. Era como darle la bienvenida a un rey. Era como estar celebrando a un héroe victorioso. Y toda la gente estaba allí y estaba haciendo sonidos y porras al rey. Pero en medio de toda esta gente, no solamente había gente que estaba agradada con Jesús,
sino la misma Biblia dice que había gente llamada los fariseos que estaban inmiscuidos entre la multitud, pero ellos no estaban muy alegres por la llegada de Jesús a Jerusalén. Pues los fariseos representaban a la institución que gobernaba la ciudad y que había hecho que los hombres tuviesen que seguir 613 reglas y leyes para poder cumplir los 10 mandamientos. Imagínense, estos hombres controlaban a la gente a través de la religión. No era una experiencia vivida, sino eran tan simplemente reglas a seguir. Y estos hombres se veían provocados por Jesús, amenazados por su presencia, pues decían: si Él llega, va a interrumpir nuestros negocios, va a quitarnos la fama, el reconocimiento que la gente tiene hacia nosotros. Y estaban incómodos en su corazón a tal magnitud que ellos entonces sacan de su ser como una burla de esas burlas malignas del corazón, como aquellos que tienen algo en el corazón y como que se burlan o declaran cosas de la gente porque ellos están afectados por su presencia. Y entonces dice la Biblia que estos fariseos se le allegaron y le dijeron: Jesús, calla a tus seguidores. ¿Por qué están diciendo estas palabras? Hosana el que viene en el nombre del Señor. Oh, gloria en lo alto y en los cielos sea la paz. ¿Por qué están diciendo estas cosas? Cállalos. Y entonces Jesús les dijo: si estos callaren, entonces las piedras al lado del camino aclamarían mi llegada. ¿Sabía usted que en la vida y en los propósitos eternos de Dios, usted va a hallar gente que le va a echar porras, que le va a animar, que le va a decir: sí, sigue adelante? Pero también va a haber gente que quiera resistirlo, que se van a burlar de usted o van a hablar palabras que vengan a querer detener o afectar su vida, porque ellos tienen celo o preocupación al saber quién eres y lo que Jesús ha hecho en tu vida. Lo mismo pasaba ese día con Jesús, pero Jesús supo cómo afrontar aún las burlas de esta gente, aún los desafíos de esta gente, aún la maldad del corazón de esta gente, que aunque eran religiosos por fuera, tenían una falta interna en su corazón. El día de hoy yo te digo que Dios, aún a pesar de esas cosas, nos da la fortaleza de seguir, porque Él tiene un propósito eterno para nosotros. Qué bueno es aquellos que te echan porras, pero también tendrás que saber cómo afrontar con los que te hacen burlas. ¿Y no sabes qué? Jesús lo supo afrontar de tal manera que Él siguió adelante y empezó a bajar del monte de los olivos e iba bajando por un camino que se ve como una serpiente que desciende el monte. Y cuando estaba allí, estaba Jesús bajando ese monte. Y cuando lo bajó, entonces de repente ve la ciudad y ve Jerusalén delante de él, y ve las multitudes que están abarrotando las calles, y ve todo el bullicio de la ciudad. Y de repente Jesús se detiene. Y cuando se detiene, de repente la progresión que va atrás de él también se detiene. Y yo creo alguien de amero atrás pudo haber dicho: ¿y por qué se detuvo Jesús? Oh, puede ser que va a sanar a un leproso, o puede ser que va a sanar a un ciego, puede ser que a alguien se le atravesó que necesita de su poder milagroso. Pero la gran realidad fue que Jesús no se detuvo para hacer un milagro. Jesús no se detuvo para ayudar a una persona, sino dice que cuando iba bajando, de repente fue conmovido su corazón, y se conmovió a tal magnitud que cuando vio a la ciudad, dice la Biblia que empezó a llorar. Y empezó a llorar y derramar lágrimas. Y su lloro y sus lágrimas eran porque sabía lo que venía, porque conocía y entendía que estaba bajando a una ciudad
que estaba abarrotada y ocupada, pero que era incrédula a su mensaje y a su persona. Sabía que bajaba a una ciudad que era religiosa, pero que en los siguientes días le crucificarían en una cruz. Él sabía internamente en su corazón que el camino que estaba delante de él era un camino de reto, era un camino de dificultad, era un camino de adversidad. Iba a vivir las experiencias más negativas o contrarias en la carne, en su humanidad, que jamás había experimentado. Si tú estás siguiendo el propósito de Dios, tú tienes que saber que esto es parte de la experiencia. Pues habrá gente que te echará porras, otras que se burlará sarcásticamente de ti. Pero también te puedo asegurar que en el propósito eterno de Dios tendrás que detenerte algún momento y también derramar lágrimas. Porque no todos a los que eres enviado te van a recibir. Porque no todos a los que Dios quiere que tú vayas y hagas la obra va a recibirte con brazos abiertos. Jesús sabía que al bajar por aquel monte estaría comenzando la última semana de su vida como él la conocía. Y entonces empezó a llorar. Pero también la Biblia nos dice que algunos días después, Jesús, viendo una vez más desde allí la ciudad, entonces dice la palabra del Señor que estando allí empezó a declarar: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero tú no quisiste? Y yo quiero decirte que aún Jesús tiene en su corazón el mismo sentir. Él ama al mundo, Él ama las naciones, Él ama los estados, Él ama las ciudades, Él ama las familias, Él ama a un individuo, nos ama a todos. Pero también muchas veces ve que vamos en caminos que nos llevarán a la perdición y a la destrucción, y llora y se aflige en su corazón porque quisiera un cambio en la gente. Pero como Él sabe que es Dios y que Él no impone sobre la gente, sino que la gente tiene que hacer su decisión, Él permite que la gente misma llegue a ese lugar donde sepa que lo necesita. En ese día, mientras bajaba en el desfile, Jesús se detiene y Él llora. Se encontraba en el mismo lugar donde David, donde Nehemías, donde Esdras, donde Salomón, algún día estando allí vieron la hermosura de la ciudad. Puede ser que no una ciudad tan grande como la que Jesús veía, pero pudieron ver esta ciudad en desarrollo. Pero Él no lloraba por las gentes que antes habían estado allí, sino Él lloraba por los que lo necesitaban, pero eran incrédulos a Él. Yo quisiera decirte este día, mientras estás escuchando esta palabra, ¿en qué de los tres grupos cabes tú? ¿Eres tú de los que da porras a Jesús? ¿Eres tú de los que se burla sarcásticamente de Jesús? ¿O eres de aquellos que echan porras? Yo deseo que seamos de aquellos que lo alabamos porque hemos sido transformados, porque hay fiesta en nuestro corazón y celebración, porque desde el día que llegó nuestras vidas han sido para siempre diferentes. Espero en este día, o desearía en este día, que no fueras de aquellos que se burlan sarcásticamente o que en lugar de aceptarle eres de los que lo rechaza porque no cabe Jesús en el esquema de tu vida o en la manera en que tú has formado a Dios en tu existir. Y como no cabe en tu círculo o en tu cuadro, entonces dices: no, yo no quiero a Jesús, y te burlas o lo rechazas. Pero hay otros que
Lloramos con Jesús. ¿Y por qué lloramos? Lloramos con Jesús porque sentimos el dolor que Él siente por las naciones de la tierra. Sentimos el dolor que siente por cada hombre y mujer que necesita de su amor. Lloramos juntamente con Él porque sabemos que en un mundo que necesita a Jesús también reina mucho la incredulidad. Y por eso este día, mi llamado para ti es decirte, en este primer día de esta semana que cambió al mundo, el domingo, Dios te confronta con esta pregunta: ¿a qué grupo perteneces tú? ¿A los que dan porras? ¿A los que se ríen o se burlan sarcásticamente? ¿O eres de aquellos que lloran e interceden por la ciudad? El Salvador Jesús aún sigue haciendo entradas triunfales, ya no en ciudades físicas, sino en corazones que abren su corazón. Y yo te animo a ti que este día permitas que aquel Jesús sencillo, humilde, en un burrito, pueda entrar a lo más profundo de tu corazón y cambie la historia de tu vida. Rompa tus cadenas, te libere de tus situaciones internas, te dé una mente llena de paz y tranquilidad y pueda darte la esperanza que parece que pudieses haber perdido. Este Jesús aún sigue haciendo entradas triunfales. ¿Lo recibirías hoy? Te hago esta pregunta: si este día no has aceptado a Jesucristo como el Salvador de tu vida aún, yo quisiera invitarte este día a que tomaras la determinación de que Jesús entre triunfalmente a tu corazón. Si lo haces, Él hará milagros en tu vida, transformará situaciones que son difíciles para ti, pero sobre todas las cosas te dará la habilidad y la fuerza de vencer en medio de cualquier adversidad. Tener a Jesús no quiere decir que no habrá dificultades, pero lo que sí quiere decir es que aún en medio de la dificultad tú serás fuerte para poder vencer y ser más que victorioso. Este día, si tú quieres aceptar esta invitación, ¿por qué no tomas este momento para orar esta oración conmigo? Repítela después de que yo diga estas palabras y dile: Señor Jesús, te necesito en mi vida. Perdona todos mis pecados. Lávame en tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Jesús, desde este momento te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Transforma todo lo que soy y hazme una nueva persona. Gracias, Jesús, porque ahora soy tu hijo. Si tú hiciste esta oración este día, nos gustaría mucho saber de ti. Aquí en cualquier medio por el cual nos estés viendo, o puedes llamar a los teléfonos que estaremos dejando para que tú también puedas comunicarte con nosotros y poderte dar un abrazo de bienvenida a la familia de Jesús. Y a todos los demás, aquellos que ya lo conocemos, seamos de los que celebramos, pero también seamos de aquellos que lloran e interceden por las naciones, porque Jesús aún tiene un corazón por el necesitado. Que este día, esta palabra haya transformado tu corazón, tu mente y tu espíritu para edificarte a cumplir el propósito de Dios. Dios te bendiga
En el nombre de Jesús. Hasta pronto.